Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a hablar sobre los epitelios glandulares. Las glándulas las podemos clasificar en glándulas exocrinas y glándulas endocrinas. Las glándulas exocrinas poseen una porción secretora y una porción conductora. La porción secretora contiene las células que producen la sustancia a liberar y la porción conductora es una estructura que lleva esas sustancias hasta la luz de un órgano, ¿sí?, al sitio donde van a actuar. Por el otro lado, las glándulas endocrinas corresponden a un conjunto de células epiteliales glandulares con capacidad secretora. ¿Sí? Van a producir distintas hormonas, citoquinas, mensajeros. ¿Sí? Recuerden que las hormonas son moléculas señalizadoras que envían un mensaje a una célula diana, ¿sí? O sea, una célula que va a recibir ese mensaje y va a actuar de acuerdo a ese mensaje. Entonces, estas glándulas endocrinas son el conjunto de esas células y, a diferencia de las glándulas exocrinas, no poseen un conducto. Si no poseen un conducto para liberar esas sustancias, ¿cómo lo van a hacer? Pues estas sustancias van a ser liberadas al tejido conectivo que está alrededor de esas células epiteliales glandulares y por difusión van a llegar hasta los vasos sanguíneos. O también estas células epiteliales glandulares pueden liberar sus sustancias directamente al vaso sanguíneo. Una vez esas citoquinas u hormonas están en un vaso sanguíneo, van a viajar a través de él hasta llegar al tejido o las células dianas, donde van a ejercer su función. Bueno, pero entonces, ¿cómo se forman estas glándulas? ¿Sí? ¿Cómo también es que tenemos, digamos, dos diferentes tipos glandulares si estamos hablando de un mismo origen embriológico? Recordemos que entonces los epitelios glandulares también se forman del endodermo, ¿sí? Entonces realmente se van a formar de un epitelio donde ciertas células van a comenzar a diferenciarse, ¿sí? Se van a diferenciar del resto de células epiteliales de revestimiento, y algunas, por ejemplo, se diferencian a células secretoras y se quedan ahí, en el epitelio, solitas. Y esas son las que conocemos como glándulas unicelulares. Y pues la única que tenemos es la célula caliciforme, ¿sí?, que es esa célula que encontrábamos en las paredes intestinales, ¿sí?, en el epitelio del intestino. Esa es una glándula unicelular y es de tipo exocrino, ¿sí? Si bien ella no tiene conducto, miren que su producto se va a liberar a la luz del órgano, ¿sí?, a una cavidad. Luego, pues también tenemos que estas células, por ejemplo, se diferencian, se agrupan y forman glándulas intraepiteliales, que de nuevo su producto va a ser liberado hacia la luz. O tenemos entonces que esas células diferenciadas comienzan a proliferar y comienzan a invaginarse, o sea, a meterse como hacia el interior, hacia el tejido conectivo, ¿sí? Y entonces continúan proliferando, se crea una cavidad producto de esa invaginación y se diferencian dos regiones: la porción de células secretoras y la porción de células epiteliales que sirven o que funcionan como conducto. Entonces esta es una glándula exocrina que tiene porción conductora y porción secretora. Otra cosa entonces que puede ocurrir, digamos, es este mismo proceso: las células proliferan,
se diferencian, proliferan, se imaginan, pero ¿qué va a pasar con esta porción conductora? ¿Sí? Con ese caminito que ellas habían dejado al invaginarse. Pues resulta que va a degenerar. Esas células se van a morir, ¿sí? Se van a reabsorber y entonces estas células secretoras van a perder la conexión con el medio externo, van a perder la conexión con la luz. O sea que ellas, a diferencia de estas tres que veíamos aquí, no secretan sus productos hacia una luz, sino que la liberan hacia el tejido conectivo y los vasos sanguíneos, ¿sí? Hay una organización como la que se ve aquí. Esto no sería una luz propiamente, esto es un folículo. Realmente es un sitio de almacenamiento de las hormonas, pero para que esas hormonas se liberen tienen que volver a pasar por ese epitelio para salir a los vasos sanguíneos. Esto es otro tipo de glándulas endocrinas, pero estas no las vamos a revisar en este curso. En este curso vamos a revisar lo que son glándulas exocrinas y vamos a tener de este tipo y la célula caliciforme, que sería la unicelular. ¿Cuáles son las partes de una glándula exocrina? Como ya lo mencioné, pues tengo una porción secretora, a la cual también se le dice adenómero, y un conducto o porción excretora. Ojo, excretora no es lo mismo que secretora. Secretora es quien produce la sustancia y excretora va a ser por donde sale, ¿sí? El conducto por donde sale esa sustancia. Las glándulas exocrinas entonces las vamos a clasificar de acuerdo a 4 criterios de clasificación. ¿Sí? Recordemos que para los epitelios teníamos unos criterios de clasificación. Aquí vamos a tener 4 criterios de clasificación, pero van a ser distintas formas de agruparlas. Entonces, el primero, que es número de células. Segundo, mecanismo de secreción. El tercero, podemos hacer una clasificación morfológica. Y en el cuarto, las podemos clasificar de acuerdo a su producto de secreción. En cuanto al número de células, entonces ya dijimos que habían unas unicelulares. Entonces aquí tengo la célula caliciforme. Mírenla aquí, redondita. Cada una de estas células redondas, blanquitas, que están metidas aquí en el epitelio, es una célula caliciforme. ¿Cuál es su función? Producción de moco, de mucinas. Luego tenemos las glándulas multicelulares. Entonces una glándula multicelular va a ser toda esta estructura, ¿sí? Que tiene varias células que la conforman. Tiene una porción conductora y una porción secretora. Aquí en rojo está señalada una sola célula caliciforme. Y aquí estamos señalando lo que sería la glándula multicelular con su porción secretora. Pues realmente aquí el conducto no es tan diferenciable, pero pues más o menos uno podría decir que esto funciona como secretora y conducto al mismo tiempo. De acuerdo al mecanismo de secreción, entonces las vamos a dividir en merocrinas, apocrinas y holocrinas. En las merocrinas, o sea, cuando uno habla de mecanismo de secreción, es cómo las células secretoras liberan esa sustancia para que salga por los conductos. Entonces, el mecanismo merocrino hace referencia a que el producto se libera mediante exocitosis. Entonces se forman unas vesículas aquí adentro de las células y son liberadas por exocitosis, o sea, se abre como un espacio, la vesícula sale y luego ese espacio se cierra. En este caso, aquí en el mecanismo de secreción merocrino no se pierde citoplasma, ¿sí? Salen solamente las vesículas, pero yo no pierdo pedazos de las células.
En el mecanismo de secreción apocrino, a diferencia del anterior, entonces el producto se va a liberar con parte del citoplasma. Entonces miren que yo aquí tengo las vesículas amarillitas, pero para poder liberarlas la célula rompe, pierde la porción apical de su citoplasma. Entonces ese pedazo de célula sale con las vesículas y luego pues estas salen de ese pedazo y son liberadas. Este sería el mecanismo de secreción apocrino. Se libera con parte del citoplasma. Y en el mecanismo holocrino, el producto se libera porque la célula se desintegra, o sea, se muere. Entonces miremos aquí, tenemos estas células que han secretado, tienen sus vesículas con secreción y unas de ellas van a comenzar a desprenderse del epitelio, mueren y al morir, cuando se empiezan a desintegrar, esas vesículas pues son liberadas. ¿Quiénes van a hacer este mecanismo de secreción? Entonces, ojo, el mecanismo de secreción holocrino solamente lo hace la glándula sebácea, ¿sí? O sea que si yo tomo les muestro esta que es una glándula sebácea y les digo mecanismo de secreción, ustedes saben que la glándula sebácea es la única que hace el mecanismo de secreción holocrino. ¿Quiénes hacen el mecanismo de secreción apocrino? Entonces esto lo hace la glándula mamaria. Esta glándula no la vamos a revisar en este curso. También hay glándulas sudoríparas que hacen este mecanismo de secreción, pero son las glándulas sudoríparas apocrinas y están ubicadas en sitios muy específicos. Entonces en las axilas, en la región inguinal, en el ano. Esas glándulas sudoríparas apocrinas tampoco las vamos a revisar en este curso. O sea que ustedes deben saber qué significa este mecanismo de secreción. Pero las glándulas que las producen o que lo realizan, no las vamos a revisar en la parte práctica. Solamente ustedes saben la parte teórica. Y el mecanismo de secreción merocrino, entonces lo van a hacer todas las demás glándulas exocrinas que vamos a ver. Los acinos pancreáticos, las glándulas sudoríparas, ecrinas, ¿sí? Las glándulas intestinales, las glándulas gástricas, las salivales mayores, la célula caliciforme también hace mecanismo de secreción merocrino. El otro criterio de clasificación es el producto de secreción. Entonces yo les puse esta tablita porque estos son los productos de secreción que vamos a mirar. La glándula sebácea produce sebo. Entonces si yo les ubico una glándula sebácea, ustedes entonces van a saber que su producto de secreción es el sebo. La glándula sublingual, su producto de secreción es predominantemente mucoso. La submaxilar, predominantemente mixto. La parótida, predominantemente seroso, y en el páncreas el producto es seroso. Más adelante vamos a revisar un poquito sobre esto. ¿Listo? Ahora solamente pues estábamos mirando cuáles serían esos productos de secreción. Digamos que con esta tablita es para que se guíen sobre cuáles son los que se les van a preguntar. Seguimos ahora con lo que es la clasificación morfológica, que es el último de los 4 criterios de clasificación. Dentro de esta clasificación morfológica, ustedes van a tener que hacerse estas 3 preguntas, ¿sí? Entonces, esta glándula, ¿qué morfología, ¿sí?, tiene la porción secretora? Entonces, dentro de esas morfologías reconocemos lo que es acinar y lo que es tubular. Acinar es que tiene como una forma redonda, ¿sí?, como redondeadita o aladita, como si fuera una bolsa. Y tubular es porque tiene forma de tubo, ¿sí? La siguiente pregunta es ¿cuántos conductos tiene?
Entonces, si solamente tiene un conducto, una porción conductora, entonces es una glándula simple. ¿Sí? En el caso de que su porción secretora sea acinar, entonces es una glándula acinar simple. Si es tubular, pues va a ser una glándula tubular simple. La otra pregunta va a ser es si esta porción secretora se encuentra ramificada, o sea, si la porción secretora se ha dividido en varias partes, tienen varias porciones secretoras. Si tiene varias porciones secretoras, entonces va a ser una glándula acinar simple ramificada, se le coloca ramificada. ¿Listo? Si solo tiene una porción secretora, no se le coloca nada. ¿Sí? Entonces aquí en este caso sería una glándula acinar simple y listo. Lo mismo aquí, la glándula tubular simple ramificada o glándula tubular simple. Tenemos una glándula extra dentro de las simples que sería la enrollada. ¿Sí? Aquí no es que su porción secretora esté ramificada, sino que se ha doblado en sí misma, ha hecho un nudo. Entonces, por lo tanto, la clasificación morfológica de esta glándula es la glándula tubular simple enrollada. Luego, entonces, habíamos dicho que si tenía varios conductos, entonces va a ser una glándula acinar compuesta, ¿sí? O si tiene varios conductos y su morfología de la porción secretora es tubular, pues va a ser una glándula tubular compuesta. A esto le tenemos que sumar esta, que sería la túbulo acinar compuesta, o sea que tiene varios conductos y sus porciones secretoras pueden ser tanto de morfología acinar como de morfología tubular. Ojo, si esta glándula es compuesta, ¿será necesario especificar que su porción secretora está ramificada? Pues no, nosotros ya se entiende que si es compuesta es porque tiene varios conductos y además tiene varias porciones secretoras. Por eso no es necesario especificar que es ramificada. Basta con decir que es una glándula acinar compuesta o una glándula túbulo acinar compuesta o una glándula tubular compuesta. Hasta aquí dejamos este video. En el siguiente vamos a revisar las glándulas simples, cada una de las glándulas simples.